Está pegado a Sergio Massa cuando se hacía este anuncio que nos reciba esta mañana. Sergio, buen día. ¿Qué tal, Felicita? Buen día, un saludo en el estudio a todos y a toda tu audiencia. Pero muchas gracias. Bueno, un anuncio esperado, ustedes trabajaron mucho para el anuncio de ayer. Sí, la verdad que es una lucha histórica de nuestra organización. Siempre hemos sostenido que el salario no es ganancia y la noticia de ayer y el decreto que va a sacar el ministro de Economía, la verdad que nos pone muy felices, muy contentos y creo que pone el foco en un sector de la sociedad que ese dinero que va a recibir a partir de ahora lo vuelca directamente al consumo y no a la especulación. Así que bueno, contentos por esa medida. Y justamente los trabajadores que vos representás, Sergio, son de los que más tributan, ¿verdad? Impuesto a las ganancias. Ayer te leía en uno de los tweets que decías algo por el estilo, ¿no? La mayoría de nuestros trabajadores van a dejar de tributar. Bueno, según los números de los sectores de servicio financiero, que incluye bancos, financieras y compañías de seguro, hay 92.300, algo así, que dejan de tributar a partir de esta medida. En nuestro caso, en nuestra organización, de 93.500 trabajadores, 90.000 prácticamente no van a tributar ganancias. Claro, tiene un gran impacto, digamos. Exactamente, sí, aparte el nivel de recupero del salario de aquel que pagaba ganancia promedio está en el orden del 11%, quiere decir que es una cifra por demás importante para nosotros. ¿Qué percibís que va a pasar con la oposición? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Porque todos te dicen, todos tienen la frase políticamente correcta cuando se les consulta por el impuesto a las ganancias, pero parece que ahora ponen algunos reparos. Bueno, me merece distintos ángulos de análisis lo que pasa con la oposición. Ajá. Primero, hace una semana le pedían a Massa que lo hiciera ahora, ya que era ministro. Sí. Ahora que lo hace, le dicen que no se lo van a votar. Otros decían que era una cifra ínfima del PBI, y llegaron a decir el 0,2, que no lo es, pero no importa. Sí. Y que se arreglaba en 2 minutos y le solucionaban el problema. Esto lo dijo Espera. Esper, que es un economista, aparte, hay que decirlo, ¿no? Bueno, ahora dice que no lo va a votar. Espero que los libertarios, que dicen que hay que terminar prácticamente con todos los impuestos, acompañen. Es decir, durante 4 años hemos escuchado el discurso de que hay que disminuir la presión fiscal y que hay que bajar impuestos y que van a acompañar todas las iniciativas que tiendan a bajar impuestos. Bueno, acá tienen la hermosa posibilidad de ser coherentes o demostrar que son unos cínicos o hipócritas y votan lo contrario. Sergio, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Me parece fundamental la medida de ayer. Ahora te pregunto, ¿qué pasa con todos los trabajadores que no miran ni por asomo el piso de las ganancias? ¿Qué medidas debería tomar el gobierno para todos aquellos trabajadores que tienen salarios más promedio? Bueno, en principio creo que revalorizar el sistema de paritaria y que sea la negociación colectiva en el caso de los que lo tienen, los que produzcan el recupero de salario. Este ha sido un gobierno que se ha caracterizado por dejarnos discutir libremente paritaria. Y en segundo, ya se tomaron algunas medidas y seguramente se irán profundizando algunas otras medidas cuando se decidió el aumento de la tarjeta alimentar, el aumento de los planes potenciar y otros planes más, que es la inversión social que hace el Estado, que fueron las primeras medidas que anunció Massa hace aproximadamente 2 semanas y media. Creo que hay que seguir en ese andarivel para recuperar el nivel de ingreso de todos los trabajadores en la Argentina. Hablábamos recién de la oposición y en particular Mauricio Macri me parece que es el más aludido en estos últimos días porque escuchamos el spot hace un ratito, pero quiero escuchar lo que decía anoche Mauricio Macri. Sergio, lo escuchamos juntos y después hablamos de esto. Escuchá lo que decía anoche en una entrevista. Adhiero a lo que dijo nuestra candidata, un mamarracho electoral, ¿no? Finalmente es Hood Robin, también lo dijo, me lo escribió la Cunza, porque es para darla al 700.000 empobreces a 47 millones. Y la verdad que creo que lo que hace falta en la Argentina es una reforma integral impositiva, sacarle la pata de encima a la gente que trabaja con un sentido productivo, un sentido de crecimiento del empleo, no electoralista, ¿no? Creo que hay que hacer una cosa en serio, que vuelva a ser la Argentina un país viable para la inversión, si hay inversión. La vieja fórmula de enfrentar trabajadores con trabajadores. Dice Mauricio Macri, estás empobreciendo un montón. ¿Qué decir de estas observaciones? Estamos escuchando a Sergio Palazzo. Bueno, es el mismo autor de la saga de Mi gobierno no pagará a nadie ganancia, y después pagó el doble de trabajadores ganancia, así que mucho respeto, su opinión no me merece precisamente porque fue un mentiroso, le mintió a la sociedad, le mintió a los trabajadores descaradamente. Segundo, lástima que no tengan el mismo criterio
a la hora de hacer la evaluación del impacto fiscal que tiene esta medida cuando ellos mismos proponen la eliminación de retenciones o los derechos de exportación. Si vos mirás en la recaudación fiscal argentina, los derechos de exportación son más de 3 veces lo que sale eliminar el impuesto a las ganancias. Quiere decir que si fueran gobierno, el problema fiscal sería 3 veces mayor que el que le puede llegar a ocasionar, que no le va a ocasionar, esta decisión del gobierno. La decisión es política, o paga el poroto de soja o pagan los trabajadores. Ellos deciden que el poroto de soja y los derechos de exportación no paguen, aunque esto desfinancie 3 o 4 veces al Estado más que lo que puede ser esta medida. Con lo cual, bueno, lo primero que tengo que decir es que no me merece ningún respeto, ninguna opinión de Mauricio Macri, alguien que nos da clases de moral jugando al bridge desde el exterior, no, la verdad, y habiendo dejado el desastre que dejó en la Argentina, que hoy padecemos el endeudamiento brutal para la fuga de divisas que hizo. La verdad que sería prudente que sus opiniones tengan un poquito más de equilibrio, ¿no? Bien, Sergio, mientras charlamos leo algunos mensajes, no necesito que me lo digan en los mensajes porque lo sé, lo sabemos también, que hoy el gran problema de los trabajadores es la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Ojalá todos los trabajadores sintieran alivio con la eliminación de impuestos a las ganancias, que yo creo que es necesario, que es una medida que es bienvenida, pero que son necesarias otras medidas. Y me parece que entre las más necesarias está la disputa con los sectores de poder que con la inflación están haciendo un gran colchón, están teniendo cada vez mayor rentabilidad, está pulseada, ¿no?, por la puja distributiva, podríamos decir. Y me parece que lo que hace falta, no sé si lo compartís, es esto, es posicionarse o pararse con más firmeza frente a estos poderes económicos concentrados para defender ese poder adquisitivo, porque si no pierden todos, ¿no? Bueno, en principio es tan grave el problema de la inflación que atraviesa a los gobiernos. Yo creo que ojalá algún día se entienda que tiene que haber un gran acuerdo político entre los partidos que tienen potencialmente la posibilidad de alternar en el poder para tener una política común. Fíjate que, hablando justamente de este personaje de Macri, él que viene del riñón empresario, ni a él le perdonaron la vida a los empresarios cuando le tuvieron que subir los precios y dejó el país con 54 y pico % de inflación. Quiere decir que ya no es un problema que la política pueda resolver aisladamente, sino con un acuerdo político para frenar esa avaricia que tienen sistemática y permanentemente de poner los precios que se le dé la gana y de manejarse con una tasa de rentabilidad altísima. Creo que sería importantísimo un acuerdo político que tienda a que los precios en la Argentina tengan una dimensión distinta a cómo se manejan en la actualidad. ¿Hubo alguna vez un acuerdo político, Sergio? Perdón que te interrumpa. ¿Hubo alguna vez un acuerdo político que funcione? Porque yo pienso, nadie mira las escalas de costo, cómo fijan los precios las empresas, cómo vulneran los programas. Cuando hablo de acuerdo político es trazar esa línea directrice que vos decís, es decir, cuál es la línea de costo de producción que tiene un producto para que llegue a valer 50 veces más en la góndola que lo que le sale de producción. Vos vas al interior y le compran al agricultor que tiene una pequeña finca, le compran una pequeña quinta, le compran el camión de tomate a 10 pesos el tomate y porque lo venden a 600 en la góndola. Una locura. Claro, hay que ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Me parece que, y para eso necesitas tener volumen político, porque el capital, en términos generales, tiene un poder inconmensurable hoy en la Argentina. 20 empresas te manejan el 75% de los productos que vos consumís en la Argentina, entonces me parece que ese poder que tienen lo tenés que contrarrestar con el poder de la política. O tenés un candidato que gane con un porcentaje altísimo y tome las decisiones que tiene que tomar con coraje y valentía, o tenés un acuerdo político entre los partidos que tienen posibilidad de alternar. 1.200 pesos el kilo de arroz, una locura, ¿no? Claro. 1.200 pesos el kilo de arroz, vi hace unos días, me quedé horrorizada. Jair. Sergio, la eliminación del impuesto a las ganancias es parte del programa de la CGT. Se empieza a rumorear que probablemente se pueda discutir también la reducción de la jornada laboral. ¿Esto está en los planes? ¿Ustedes cómo lo ven desde la Asociación Bancaria? Bueno, nosotros hemos sostenido ese criterio también y como legisladores presentado un proyecto de reducción junto con otros legisladores sindicales que han planteado también la reducción de la jornada de trabajo. La CGT se expidió en su documento del 1 de mayo, se expidió claramente también por una reducción de la jornada y creo que esto puede ayudar a bajar el desempleo y a que más argentinos tengan empleo. Esto más allá.
Mira, hay un crecimiento de la productividad producto del impacto tecnológico desde hace años en el mundo. Argentina no es ajeno a eso, pero ese exceso de productividad ha ido, igual que los precios, a mejorar la tasa de rentabilidad de los sectores. Entonces tenés trabajadores que producen más, que cobran igual o que ha caído su poder adquisitivo y menos puestos de trabajo. La reducción de la jornada es una de las medidas que debería tomarse. Sergio Palazzo, gracias por recibirnos esta mañana. Te saludamos. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.